¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No te olvides, si eres nuevo, de darle like y suscribirte para no perderte nada de contenido en mi canal. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo esperadísimo que me habéis pedido muchísimo por todos lados y es un preguntas y respuestas. Como muchos ya sabéis, en la pestaña de comunidad que podéis encontrar en mi canal de YouTube os dejé un apartado para que me hicierais las preguntas que quisierais, cuantas más mejor, y me habéis dejado bastantes preguntas, así que vamos a ello. Valentina Lacayo pregunta: ¿cómo es Cracovia? A mí me parece muy bonita, pero no he ido nunca, entonces no he ido. Tengo pendiente ir a Cracovia, pero bueno, por lo que sé, por experiencia de otros estudiantes polacos, amigos y tal, es una ciudad muy bonita y como muy característica de Polonia, ¿no? Como un icono, aparte de Varsovia y otras ciudades que son muy populares, Cracovia es como que es un icono de Polonia. Pero no he ido, así que poco te puedo decir. Valentina Lacayo tiene 6 preguntas. ¿Hay frío en Polonia? Yo diría que sí. A ver, depende del país en el que vivas, ¿no? Por ejemplo, a mí, que estoy acostumbrada al clima español, mucho sol, por ejemplo, sí, en Polonia hace bastante frío, en invierno sobre todo, pero bueno, es muy similar a Alemania, por ejemplo, y depende de la zona de Polonia en la que estés, pero sí, en invierno sí hace bastante frío, a mi parecer. Esto depende de cada persona, y es verdad que los inviernos ya no son tan fuertes como eran antes, o solían ser en Polonia, pero sí, frío hace poquito. ¿Cómo son los polacos? Sentimientos, primera impresión, personalidad. Pues la verdad, a ver, yo vivo allí, tengo amigos, pero tampoco soy una experta. Quiero decir, pues igual que los polacos, los españoles, cada persona es un mundo, entonces es muy difícil decir son así. Pues cada persona es diferente, pero sí es cierto, quizá lo único que te puedo decir de ellos es que normalmente la primera fachada, el primer contacto es más frío, más distante, y con el paso del tiempo, si os vais relacionando más, pues la relación se hace mucho más estrecha, y digamos que de primeras no son tan abiertos, como por ejemplo los latinos o los españoles, pero al final se abren y pues muy bien. ¿Cuánto miden los polacos? ¿Son altos? Pero esto igual, yo he visto polacos bajos y he visto polacos altos. Es verdad, no lo sé si eres latina o española, no lo sé, o bueno, de otro país, pero yo diría que son mucho más altos que los españoles y que los latinos en general también, pero claro, esto depende de qué polaco, de qué latino y de qué español estemos hablando. Pero bueno, en general sí son altos. ¿Cómo son sus tradiciones? Uy, pues tienen un montón de tradiciones, no sé, tienen muchas, por ejemplo, muchas celebraciones religiosas, pero hay una que es mi favorita, que la he comentado en un vídeo de cosas raras de Polonia, te lo dejo por aquí, si no lo habéis visto, que es el Tłusty Czwartek, algo así, que es el jueves gordo, y es un día donde comen donuts. Ellos tienen una especie de donut sin agujero que ellos llaman pączki, o berlina también en español, y ese día se hinchan, comen muchísimos pączki, entonces es un día, no sé, una celebración muy guay, pero hay muchísimas, hay muchísimas. Y la última de Valentina: ¿es bueno tener una relación un polaco y una latina? ¿Por qué? Ah, eres latina. Vale. A ver, pues igual, ¿no? Yo creo que esto depende de cómo es la latina o el latino y cómo es el polaco o la polaca. Eso depende mucho de la persona, de la personalidad, de cómo sean. Pero claro que es posible. Yo creo que relaciones puede haber de todo tipo, de todas las nacionalidades, de todo. Claro, no hay ningún problema, no. DS pregunta: ¿cosas que más te gustan en Polonia? Cosas que más me gustan en Polonia. Mira, yo creo que lo que más me gusta de Polonia es que, por ejemplo, en verano se está muy fresquito porque, por lo menos en el norte, en la ciudad en la que yo vivo, en Gdansk, llueve frecuentemente, entonces los días que hace calor no es un calor tan fuerte, sino que es algo más suave, siempre se mueve aire y eso me gusta mucho porque no es un verano tan fuerte como en España, por ejemplo. Y otra cosa que me gusta es que les encantan de verdad los perros, también los gatos, pero de verdad hay una cultura de tener mascota y de tener un perro y poder llevarlo a todos sitios sin tanta restricción, no sé, eso me gusta mucho. ¿Qué ciudades, lugares has visitado? A ver, pues he estado en Wrocław, he estado también en Poznań, pero muy poquito, fue muy poquito tiempo. Poznań, Wrocław, en Gdansk, por supuesto, Gdynia, Sopot, que es Troje Miasto. He estado también varias veces en Varsovia, que me gusta mucho. Y yo creo que ya. Sí, es que tengo pendiente muchos viajes, pero es que no tengo tiempo. ¿Te gusta el idioma alemán? Pues la verdad es que cuando era adolescente me dio un venazo y
y yo quería aprender alemán y tal. Entonces sí que empecé a escuchar muchos grupos alemanes, o sea, me gusta mucho, pero hablarlo no hablo. Pues sé palabras básicas, no sé, de hola, sí, qué tal, me llamo, soy de española, cosas así, pero no profundicé más. Pero bueno, quizá en un futuro. Es un idioma guay, aprenderé. Ruta J pregunta: ¿qué lugares nos recomiendas visitar en España después de la pandemia del COVID-19? Y DS también pregunta: ¿qué sitios me recomiendas visitar en España? Pues la verdad que a los dos os recomiendo toda España, porque España, aunque es mi país, está feo que yo lo diga, tiene lugares muy guays, tiene un montón de sitios que son diferentes. Además, lo bueno de España, yo siempre se lo digo a mis estudiantes y a amigos de fuera de España, que lo bueno de España es la riqueza que tenemos, que por ejemplo en el norte son de una manera, hay unas cosas diferentes, en el sur es de otra manera. Cada sitio tiene como su cosa especial y diferente, y eso me parece una riqueza a nivel cultural e incluso de lengua, ¿no? También. Pero bueno, básicamente, por decirte algún sitio que me venga ahora mismo a la cabeza, te recomendaría del norte, por ejemplo, pues Asturias, Cantabria, Galicia, también la zona de Barcelona y Cataluña es muy bonita, Madrid, que es la capital. A mí especialmente me gusta muchísimo el sur de España, Andalucía, cualquier ciudad está bien, Córdoba, Málaga, Cádiz me encanta. Castilla-La Mancha está también muy bien, pero es verdad que es menos conocida, pero bueno, mi ciudad, Almagro, os la recomiendo. Y luego, no sé, la zona de Valencia, está muy chula, no sé, es que hay tantos sitios, todo, es que todo, recomiendo toda España. Tenerife, claro, y luego también las islas, ¿no? Pues Mallorca, las Islas Canarias, todo Baleares en general, es que no sé. Toda España. José SG, ¿me saludas? Claro, hola José SG. Saludos desde Ecuador, Pato Espinoza. ¿Qué tal es Gdansk para estudiar y conseguir trabajo como estudiante extranjero? Pues yo creo que Gdansk es una ciudad como muy abierta a que llegue gente extranjera y podamos encontrar trabajo, estudiar, todo lo que queramos. De hecho, tengo un vídeo sobre Erasmus, que me centro mucho en Gdansk porque es la ciudad donde yo vivo, que te lo dejo por aquí si no lo habéis visto. Pero yo creo que Gdansk es un buen sitio, tanto para encontrar trabajo como para estudiar. Hay universidades muy buenas, por lo que he oído de amigos y de estudiantes, están muy bien. Y es verdad que hay mucha oferta de trabajo y la tasa de paro es muy chiquitita, así que seguro que puedes encontrar trabajo y quedarte a vivir allí, porque vamos, está muy bien. Damián M, ¿te has enrollado con algún polaco? No, estoy en Polonia, bueno, ahora mismo estoy en España, pero fuimos a Polonia, mi novio español y yo, entonces pues no. Yo estoy con un español de pura cepa. Aquí todo se queda en casa. Adrián Orts García, consejos a la hora de ir de Erasmus a Polonia. Pues esto te remito otra vez al vídeo, te lo dejo por aquí. Pero básicamente, si vais de Erasmus a Polonia, os recomendaría que no cambiaréis dinero, o sea, que no llevaréis złoty de vuestros países, sino que lo cambiéis allí, en unos sitios que se llaman Kantor. Buscad sitios que no sean en el centro, porque si no os van a cambiar no tan bien como deberían. Pero yo creo que es mejor cambiar złoty en el propio país, en Polonia. Y nada, pues te recomendaría, no sé, que te muevas mucho por diferentes ciudades, no te quedes solo en un sitio. Aprende un poquitín de polaco, aunque sea, no sé, decir dzień dobry, buenos días, o no sé, cosas muy básicas para decir sí, no, gracias, dziękuję. Porque es verdad que cuando estás en un restaurante y respondes con dziękuję, gracias, a los camareros, a quien sea, es verdad que ellos como que se abren mucho más porque estás haciendo el esfuerzo, ¿no?, de hablar la lengua. Entonces, aprender un pelín de polaco, visitar varios sitios, no te quedes solo en uno, probar la gastronomía y poco más. Cosas que no te gusten de Polonia. Una, el tiempo. Yo aquí es verdad que vivo en Polonia, estoy muy a gusto, me gusta mucho Gdansk, pero el tiempo, de verdad, en invierno yo lo paso muy mal porque casi todos los días está nublado, hace frío, no sale el sol, y yo que soy una persona muy de sol, echo mucho de menos el que sea invierno y que salga un poquito el sol. O sea, eso para mí me da la vida. Entonces eso para mí sería lo más difícil y quizá lo peor de Polonia. Mejores ciudades polacas que hayas visitado. Yo diría Wrocław, me gustó mucho, pero es que, a ver, todas las ciudades están bien. La pena, digamos, es que cuando estuvimos en Poznan no pudimos ver mucho de Poznan, entonces tampoco puedo decir prefiero Wrocław que Poznan porque tampoco he visto Poznan. Pero de las que conozco así más, pues yo te diría Gdansk, Sopot me gusta muchísimo, Wrocław es muy bonito, Breslavia y pues no sé, Cracovia, que no he estado, pero tengo que ir. ¿Gdansk o Wrocław? A ver, yo diría Gdansk, porque a ver, vivo allí, ¿no?
y me gusta mucho el hecho de que haya playa, es una ciudad como con mucho contraste, me gusta eso muchísimo. Y aunque Wrocław es una ciudad muy bonita, me quedo con Gdansk, que es mi ciudad adoptiva. Hola Ma pregunta, ¿cómo es ser extranjera en Polonia? Pues yo diría que no es algo difícil. Es verdad que hay, bueno, situaciones de todo tipo, quizá hay situaciones malas, situaciones más positivas, eso depende de con quién des. Pero en general yo diría que se puede ser extranjero en Polonia y no hay mucho problema, ¿no? En general. Es verdad que a los polacos les gusta mucho, en mi caso, el español, la cultura española, y en ese sentido sí que he tenido un recibimiento y una vida allí muy buena, en el sentido de que todos están muy abiertos a lo que yo soy, a la cultura que yo traigo, a mi lengua, entonces muy bien. Pero claro, esto depende, ¿no? De qué cultura, de qué persona, todo eso. Pero yo creo que en general no hay problemas. Víctor Alba Silva pregunta, ¿sueles ser sociable con la gente en Polonia? Hombre, pues claro. Claro, además imaginaos, yo tengo una escuela, entonces pues claro que tengo que ser sociable y hablar con ellos y hacer que... Yo siempre les digo que yo les tiro de la lengua para que hablen en español, entonces claro, hay que ser sociable, claro que sí. Mario Pla, ¿qué opinas de lo que está pasando ahora en Polonia con los homosexuales? Este es un tema serio. A ver, yo aquí solo voy a decir que me parece mentira que en pleno siglo XXI haya que estar debatiendo sobre si esto está bien, si esto está mal. Yo pienso que el amor tiene que ser libre, que cada persona dentro de su libertad elige a quién quiere querer, sea del sexo que sea como sea, de la nacionalidad, todo, da igual. Y los demás lo único que tenemos que hacer es respetarlo, o sea, cada uno tiene su vida, cada uno siente como sienta y hay que respetarlo todo. Entonces me parece un debate que no tendríamos que estar teniendo, o sea, hay que aceptarlo, cada uno vivir su vida y a los demás ya está, dejarlos. Entonces me parece un debate un poco absurdo, si me permitís la expresión, porque ya digo, para mí el amor es libre y las personas son libres y ya está, no hay que entrar en la individualidad ni en la libertad de nadie. Entonces sí, ¿ya está? Muy bien, hemos cerrado así con un tema grande. Bueno, pues nada chicos, espero de verdad que os haya parecido un vídeo interesante. Como os digo, siempre me pedís mucho estos tipos de vídeos donde me preguntáis y os cuento como un poco más cara a cara, digamos. Entonces espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado y como siempre, no os olvidéis de darle like y suscribiros para no perderos nada de contenido y para tampoco perderos la posibilidad de comentar en estas encuestas que hago a veces en la comunidad de YouTube, que si buscáis en mi canal, en la pestaña comunidad, os aparecerá, a veces os pregunto cositas, os hago encuestas, entonces si no te lo quieres perder, suscríbete y así no te pierdes nada de nada. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Os mando un beso enorme, cuidaos mucho en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, cuidaos muchísimo a vosotros y a los vuestros. Y nada, nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao!